Gracias. Muy buenos días con todos los presentes, estimados colegas. A continuación, junto con mi asesor que ha sido en este proyecto, que es el tratamiento térmico y modelamiento matemático para la optimización del proceso de pasteurización de conservas de puré de tomate. Es un estudio comparativo en envases de hojalata y en envase de vidrio. Para comenzar, a manera de introducción, quiero hablar un poco con respecto al producto que es elaborado. Si bien es cierto, en el mercado, actualmente el 80% de comercio de este producto está derivado por los países como Estados Unidos y China, donde las 2/3 partes son derivados a productos pastosos, en este caso viene incluido el puré de tomate. Dado a la alta demanda que se ha venido creciendo en los últimos años, es necesario o es determinante hacer mecanismos de innovación con respecto a los procesos, los cuales ayudan a beneficiar a las industrias y también a los consumidores. En esta ocasión se ha realizado una innovación en el proceso, tanto en los parámetros de producción y en los controles de proceso. De lo explicado se ha planteado como un problema el cómo conseguir la optimización del proceso de tratamiento térmico del concentrado de puré de tomate en envase de hojalata y envase de vidrio con tapa Twizoff. Y los problemas secundarios vendrían a ser la aplicación de los parámetros, en este caso, cuál es el tiempo de calentamiento óptimo para alcanzar la letalidad requerida del proceso de tratamiento térmico en la elaboración del concentrado de puré de tomate en envase de vidrio y envase de hojalata con tapa Twizoff. Y también se va a determinar cuál es el comportamiento de las variables de transferencia de calor, tanto como el valor de cocción y los parámetros de transferencia. Siguiente. A su vez, de estos problemas determinamos los objetivos, ¿no? El objetivo principal, que es el optimizar el proceso de tratamiento térmico, y los objetivos secundarios es determinar el tiempo de calentamiento y evaluar el comportamiento del valor de cocción y los parámetros de transferencia de calor. Enfocándonos en la materia prima, por lo visto en la imagen se observa que el fruto se compone de varias partes, entre ellas el pericarpio, la placenta, la epidermis, lóbulos, pulpa, en el cual en la industria es importante ver la concentración de pulpa que se va a utilizar, ya que esta va a ser la materia prima para poder elaborar el producto. Cabe resaltar que la materia prima fresca tiene una concentración en sólidos aproximadamente del 6 a 7%, ¿no? Y un alto contenido en líquidos. Debido a su naturaleza, esta materia prima también es resaltante en su aporte a la nutrición humana, ya que sus componentes, muchas veces algunos de ellos, como son los componentes fenólicos, ayudan a prevenir algunos cánceres, y también el caroteno y el licopeno son nutrientes que ayudan justamente a mejorar la circulación del sistema sanguíneo. Bueno, con respecto a la cosecha y manipulación, que es la primera fase de proceso y de manejo del fruto, hay que tener esto bien claro, ¿no? En esta etapa no se puede ni mejorar, solamente se puede mantener y evitar de disminuir la calidad del fruto mediante los siguientes atributos. Siguiente. Las características microbiológicas. En este caso es necesario que el manejo y la recolección de los frutos sea la adecuada para evitar que se contamine o se altere por agentes patógenos, los cuales puedan generar algunos daños subsecuentes en los procesos. Algunos componentes químicos, como son los pesticidas, que pueden ocasionar que el fruto se vea contaminado por estos agentes y subsecuentemente pueden ocasionar también daños en el producto final. Siguiente. A su vez, también es importante ver que la recolección de este fruto debe ser, y la estiba debe ser la manera adecuada hasta su transporte en planta de producción. La siguiente etapa es la recolección del fruto, ¿no? Ya una vez que el producto se encuentra en la planta de producción, se tiene que ver las características intrínsecas sobre las características extrínsecas. Intrínsecas me refiero a los niveles de pH, concentración, apariencia, ¿no? Que es una característica externa. Y bueno, ya que dadas estas características se puede clasificar el fruto y derivarlos y los parámetros iniciales que presenta el fruto, como son la concentración, como son el pH, son parámetros determinantes, los cuales me van a establecer cómo se va a comportar mi proceso a lo largo de la cadena productiva.
Siguiente. A continuación vemos de manera esquemática cómo se distribuye el flujo de procesamiento del producto. Siguiente. Una vez que el producto ha sido clasificado, ha sido derivado, ¿no?, y analizado, sigue la etapa de lavado de la materia prima. En este lavado muchas industrias aplican diferentes criterios. El criterio de lavado mediante aplicación de vapor, los cuales permiten inactivar o reducir agentes patógenos que se pueden encontrar en la superficie del fruto. Otras industrias utilizan agentes alcalinos, los cuales también mediante otros agentes ayudan a disminuir los agentes patógenos que puedan estar presentes en el fruto. Justamente vemos en la gráfica el comportamiento de la aplicación del tiempo de la adición de vapor en la etapa de calentamiento. Vemos, por ejemplo, en la aplicación de un tiempo de 5 minutos, se obtiene un mayor porcentaje de reducción de microorganismos en las subsecuentes etapas de tratamiento térmico. Siguiente. Efectos del método de corte. Bueno, de manera general, el método de corte es un factor que puede ser manual o puede ser operado por máquina, ¿no? Cabe resaltar que en el corte manual se tiene la calidad puede ser un poco más alterada que el corte por máquina debido a la manipulación y corre un alto riesgo de que el fruto y el producto sean alterados por algún agente patógeno, ya que está en contacto con el manipulador. La formación de la pasta y la concentración. Esta es una etapa donde la industria en los últimos años ha hecho innovaciones con respecto al tratamiento de este proceso. Se ha requerido elaborar equipos en los cuales el fruto sea sometido a una temperatura en la cual no falten los nutrientes ni las características sensoriales del fruto, y a su vez nos ayudan a obtener un producto a la concentración requerida en el mercado, los cuales permiten una distribución uniforme del producto, ya que esto también va a ser un producto de mayor aceptabilidad, ¿no?, por el cliente. Siguiente. En esta etapa de pasteurización y tratamiento térmico, es una etapa, el punto crítico y tal vez la etapa donde se enfoca nuestro trabajo de investigación. El tratamiento que se da en la industria en el pasteurizado varía de 70 a 100 grados centígrados, con criterios de aplicación dependiendo mucho del microorganismo patógeno que se desea reducir y también el tipo de envase que se está manejando. Cabe resaltar que hay envases de vidrio que son comercializables en envase de vidrio, envase de hojalata, envases flexibles, cada uno con diferentes criterios de aplicación y diferentes tipos de maquinarias utilizadas en este proceso, ¿no? Siguiente. En las consideraciones microbiológicas, a continuación vemos una relación de microorganismos patógenos encontrados en el fruto, el puré de tomate, donde voy a resaltar el Bacillus thermoacidurans, que es el Bacillus coagulans, debido a que posee una mayor temoresistencia, y si yo inactivo en el proceso de tratamiento térmico de este microorganismo, estoy asegurando la inocuidad del proceso. Cabe resaltar que este microorganismo sobrevive a un pH de 4.1 a 4.4, un pH altamente ácido, ¿no? Siguiente. Y este microorganismo, cabe resaltar que da un efecto de flat sour que se conoce al puré de tomate, ¿no? Es un efecto de una acidez plana, ¿no? Una acidez la cual también refleja la inconformidad o una alteración muy común en estos productos, ¿no? Siguiente. Haciendo un estudio de los parámetros de procesamiento térmico, en el tratamiento de pasteurizado vamos a enfocarnos en el cálculo de letalidad acumulativa, en la cual está el área sombreada, la letalidad parcial o la letalidad evaluada en cada minuto del tiempo de calentamiento del proceso pasteurizado. La curva superior me refleja la temperatura en el interior del producto y la línea punteada me refleja la temperatura en el sistema del autoclave, ¿no? Podemos ver que el área debajo de la curva de letalidad me está reflejando la letalidad acumulativa, es decir, el tiempo que yo requiero para poder inactivar los microorganismos presentes en el producto, ¿no? La fórmula está dada por la integral de la temperatura del sistema, temperatura de referencia de microorganismos, entre la temperatura de reducción decimal de la bacteria, parámetros los cuales ya hemos calculado que son la temperatura referencial
es 93.3 en el pasteurizado de microorganismos con una temperatura de reducción decimal de 8.3 grados centígrados y un tiempo de reducción decimal de 0.1 minutos, ¿no? Cabe resaltar que se requiere en los procesos pasteurizados, y en especial en el tomate, tener unas reducciones decimales de 10, ¿no? Respecto a la cantidad de microorganismos presentes en forma inicial en el producto y presentes después del proceso de tratamiento térmico. Un valor o un parámetro análogo al proceso de letalidad es el valor de cocción. Tal vez es un parámetro no muy usado en la industria, pero es un parámetro de vital importancia, ya que este parámetro mide el nivel de incidencia en la calidad nutricional y sensorial del producto que se está tratando. Cabe resaltar que este tratamiento se da, la alteración de los parámetros nutricionales se dan a una temperatura más lenta con respecto a los cálculos de letalidad. Es por eso que encontramos zetas más elevados que los zetas referenciales en el proceso de letalidad. En nuestro caso vamos a enfocarnos en la alteración o en la degradación de las proteínas del puré de tomate. Por lo tanto, se ha cogido como zeta, un zeta referencial de 21.6 grados centígrados, ¿no? Que es un tiempo de reducción de la degradación de las proteínas propias del fruto. Siguiente. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la transferencia de calor en el proceso? Tipo y perfil de temperatura de autoclave, ¿no? Como a las autoclaves estáticas, la temperatura aumenta lentamente, ¿no? Y existe un retardo importante en el calentamiento del producto con respecto a la temperatura de autoclave, ¿no? Las autoclaves rotativas, el calentamiento comienza de manera instantánea, ¿no? Esa diferencia entre estática e instantánea es un factor muy importante en el proceso de tratamiento térmico y en el sistema convectivo del proceso de pasteurizado. Otro factor muy importante es el tiempo de proceso, ¿no? El tiempo de proceso, si se le da el tiempo inadecuado al producto, van a suceder dos cosas van a ocurrir dos consecuencias tal vez que puedan alterar la calidad del producto. Una, si se no da el tiempo requerido para poder atacar a microorganismos, lo que puede ocasionar que el producto no tenga la inocuidad requerida para el mercado o para el consumidor, causando daños en la salud pública del consumidor. Si se da un exceso de tratamiento térmico al producto, lo que va a ocasionar son daños a los componentes nutricionales, alteración a las propiedades sensoriales del producto, ¿no? Por eso se quiere optimizar ese tratamiento y darle el tiempo requerido para que el producto sea apto en todos los aspectos, ¿no? El medio de calentamiento y los factores relativos al producto se puede resaltar la temperatura inicial del producto, el contenido microbiológico y nutricional y las propiedades termofísicas. Y también hay que resaltar la acidez, ¿no? Eso es muy importante porque con este parámetro se va a determinar qué microorganismo está presente en el producto. Siguiente. Vemos en el siguiente diagrama los sistemas de transferencias convectivas de calor en las cuales vemos cómo se va formando las corrientes convectivas dentro del envase, ¿no? Y cómo se dan las aislaciones de resistencias tanto en el exterior, en el sistema de tratamiento térmico, en la pared del envase una resistencia convectiva y en la interior del producto una resistencia convectiva dentro del puré de tomate, perdón, resistencia conductiva, ¿no? Disculpen. Las siguientes fórmulas están referidas a la difusividad térmica dentro del producto, el factor de calentamiento, que es una propiedad que está relacionada con la constante universal de transferencia de calor, y también tenemos una relación en la cual determinamos el factor de inercia. El factor de inercia es un factor el cual influye en la formación de corrientes convectivas dentro del envase, ¿no? Siguiente. Las variables de investigación en el trabajo han sido enfocadas en el proceso de tratamiento térmico, en las cuales tenemos como variables operativas la cantidad de sólidos totales encontrados en el concentrado de puré de tomate, la temperatura de pasteurizado y el tiempo de calentamiento es mi variable de respuesta en la cual el producto alcanza la letalidad microbiana acumulativa recomendada, si el tiempo mínimo. Siguiente. La metodología de investigación. Siguiente. Primero se ha recurrido a fuentes bibliográficas y precedentes técnicos, ¿no? De diversas industrias en las cuales se ha determinado las variables operativas de manejo.
Desarrollo del diseño experimental y determinación de factores operacionales y niveles de respuesta. Ejecución de los tratamientos experimentales, obtención de resultados y análisis estadístico. Y por último tenemos lo que se quiere encontrar: diseño del modelo matemático, obtención de los parámetros óptimos y evaluación de las variables de transferencia de calor. Siguiente. Para determinar los rangos operacionales se han requerido, por ejemplo, se ha trabajado con el puré de tomate debido a que los equipos con los cuales se ha contado en el laboratorio ha obtenido establecer estos rangos de concentración. Si se trabajaba a un exceso más de concentración, se iba a dañar de manera muy alta los nutrientes en el producto. Los rangos de temperatura 70 y 100 grados, y se han utilizado los envases de mayor comerciabilidad del producto, que son envases de hojalata y envase de vidrio, ¿no? Ambos envases rígidos con de capacidad de llenado similares. Siguiente. ¿No? A continuación vemos el diseño experimental, el cual hemos elaborado a partir de los parámetros encontrados. Se han determinado 11 tratamientos dobles para el envase de vidrio y envase de hojalata. Siguiente. Los equipos e instrumentos utilizados han sido facilitados por el Laboratorio de Ingeniería de Procesos y Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional de Callao. Vemos el autoclave vertical a escala piloto, una olla de concentración, las termocuplas, ¿no? Con termocuplas debidamente calibradas con sus sensores. Ese es el envase rígido, y un potenciómetro en el cual se determinó en cada corrida experimental el pH en el cual se encuentra el producto antes de someterse al tratamiento térmico. Siguiente. La procedimiento de recolección de datos de manera general: primero se determinaron los parámetros de operación, se estableció un diseño experimental determinando los números de corridas experimentales, se han realizado las corridas experimentales, se determinó el modelo matemático y se han validado los resultados obtenidos. Siguiente. Antes del inicio de cada tratamiento experimental, es necesario validar cómo se encuentra la materia prima y asegurar la supervivencia del patógeno. ¿Y cómo se asegura? Mediante un análisis de capacidad de proceso, en donde los datos de pH analizados en cada corrida se ha determinado si ha sido capaz, si se encuentra dentro del rango operacional establecido para la supervivencia de este patógeno, y se ha determinado que se requiere un monitoreo constante en cada corrida experimental para poder establecer la presencia del microorganismo patógeno. Siguiente. Bueno, lo dejo con el ingeniero David Banco para que le explique los resultados. Muchas gracias. Sí. Continuando con esta exposición, vemos la curva típica de penetración de calor durante las 22 pruebas que se realizaron. Tenemos la temperatura constante del calentamiento y una variación de la temperatura en forma progresiva del proceso de enfriamiento, ¿no? Se observa la calidad de los datos tomados. La amarilla corresponde al envase de hojalata y la naranja corresponde al envase de vidrio. Obsérvese que de cualquier forma las dos forman una curva en el proceso de calentamiento, y siempre al inicio del calentamiento en los envases de vidrio forman una curva sigmoidea, ¿no? Y luego, cuando comienza el proceso de enfriamiento, se sobrepone la curva del envase de vidrio sobre el envase de hojalata, ¿no? Estas son las curvas típicas que hemos observado durante las 22 pruebas que se realizaron en el experimento en este trabajo. Siguiente. Bien, el microorganismo objetivo que se buscó es el Bacillus coagulans. La temperatura de referencia para todos los cálculos fue de 93,3 grados Celsius, el valor Z de 8,3 grados Celsius, el valor D de 0,1. El número de reducciones decimales fue de 10, y por lo tanto nuestro valor de pasteurización, cuando nosotros calculamos el valor de 1 minuto, ahí comenzamos recién el proceso de enfriamiento. Siguiente. Bien, esta es la tabla con los resultados
del tiempo del proceso térmico requerido, cuando hemos llegado recién al valor de pasteurización de 1 minuto para todas las corridas experimentales, ¿no? Se observa, por ejemplo, un tiempo máximo de 584 minutos y un tiempo mínimo de 45,5 minutos para lo que es hojalata. Y para lo que es vidrio se observa un tiempo máximo de 596 minutos a un tiempo mínimo de 47 minutos. No me está ayudando mucho el indicador, no sé si ustedes tienen. Siguiente. Bien, una vez que hemos obtenido los resultados de los tiempos del procesamiento y calentamiento, usamos un software denominado Statistic y que tiene dentro de su programa el programa de optimización de los procesos. Pero para eso nosotros tenemos que estudiar primero los efectos de las variables que hemos seleccionado para el estudio, ¿no? 1C representa la concentración lineal, CQ representa la concentración al cuadrado, 2T representa la temperatura lineal y T representa el cuadrado de la temperatura, y 1 y 2 representa la interacción en forma conjunta de la concentración y la temperatura. Siguiente. Eso era para el envase de hojalata y lo mismo se realizó para el envase de vidrio. Siguiente. En el diagrama de Pareto se observa claramente cómo las variables de concentración y temperatura juegan un papel muy importante en el procesamiento térmico, ¿no? La ecuación en forma lineal, la ecuación en forma cuadrada y la interacción de la temperatura y la concentración, tanto para lo que es la hojalata y el vidrio. Siguiente. Una vez que se ha analizado las variables cómo interactúan y los valores de R cuadrado de estas estimaciones, comenzamos a estudiar la parte del análisis de varianza del posible modelo matemático para lo que es el proceso en vidrio y en hojalata. En este caso, cuando analizamos la hojalata, vemos que el F calculado en la hojalata fue de 7,95. Lo teníamos que comparar con el F de la tabla, que nos resultó 5,05, ¿no? Siempre trabajando con un nivel de referencia de 95%. 5 y 5 representan los grados de libertad en la regresión y los grados de libertad en los residuos. Resulta que el valor calculado que hemos encontrado con los datos experimentales eran más altos que los en la tabla, lo que valida el tratamiento estadístico realizado. Siguiente. Lo mismo se realizó para el vidrio, el F calculado fue mayor que el F de tabla y por lo tanto nosotros nos abocamos a determinar los coeficientes de regresión para el modelo matemático. Estos valores de los coeficientes de regresión son proporcionados por el software. Siguiente. Y de esa manera llegamos a la optimización, ¿no? X1 y X2 son las variables codificadas y esta es la proporción matemática para la concentración y para la temperatura, ¿no? Y aquí hemos llegado a la ecuación matemática que nos proporciona hacer el cálculo combinando concentraciones y temperatura simples y elevando al cuadrado tanto para temperatura y la interacción de concentración y temperatura, que nos permite determinar el tiempo del proceso para alcanzar el valor de pasteurización igual a 1, variando la concentración y la temperatura en el proceso. Siguiente. Y lo mismo, de la misma forma, lo logramos para el envase de vidrio. Siguiente. Estas son las superficies de respuesta, ¿no? En este caso, para el envase de hojalata, bueno, aquí no se ve muy bien, ¿no? Esta es la concentración y aquí está la temperatura. Y en forma vertical tenemos el tiempo de procesamiento térmico, que es la variable de respuesta. Y hemos obtenido, acá se observa en la
superficie de contorno, la estratificación de los colores, y esta es una curva clásica que se le denomina de silleta o de montura, donde las condiciones óptimas encontradas fueron para una concentración de 15,65%, una temperatura óptima de procesamiento de 92 grados y el tiempo óptimo de procesamiento para el caso de hojalata de 37 minutos. Siguiente. De la misma forma se evaluó para el envase de vidrio, teniendo una concentración óptima del 15,30%, una temperatura óptima de 92,4 grados Celsius y un tiempo óptimo de proceso de 42 minutos. Bueno, también el software nos proporciona los valores críticos, tanto para la hojalata, siguiente, y como para el vidrio. Luego hacemos una comparación de los valores observados, que vendrían a ser los valores experimentales, y los estimados, que son calculados con las ecuaciones que se han obtenido para lo que es vidrio y hojalata. Y se observa, los puntos azules, viene a ser el par coordenado de los valores observados y estimados, y se acerca muy bien a la línea roja, tanto para vidrio como para hojalata. Siguiente. Luego simulamos, ¿no? En la vertical tenemos el tiempo de calentamiento y en la abscisa tenemos la temperatura, ¿no? Y hacemos la corrida usando la ecuación que está ahí abajo para 10, 15 y 20% de concentración. Se observa muy bien que hay una inflexión donde se encuentran las condiciones óptimas. Siguiente. Y esto también el mismo caso para lo que es el envase de vidrio. Luego usamos una ecuación matemática que simula la etapa de calentamiento durante el proceso de pasteurización del puré de tomate. Hemos buscado varias ecuaciones, y hemos logrado obtener una ecuación de tipo exponencial, siguiente, que se ajusta muy bien para cuando, una vez que hemos encontrado los puntos óptimos de procesamiento para el proceso de calentamiento. Y así, siguiente, ¿no? Siguiente. La ecuación que está en azul nos representa para la hojalata, y la ecuación que está en negro nos representa para el vidrio. Obsérvese los R cuadrados, que es el coeficiente de terminación en estadística, bastante elevado de 0,9980. Siguiente. Aquí va a continuar el colega. Sí. Bueno, solamente quiero resaltar el tema de los comparativos de letalidad con respecto a los ambos envases, ¿no? En el tiempo óptimo. La letalidad parcial para ambos envases, como pueden observar, cómo es el comportamiento, ¿no? Es diferente para el envase de hojalata como el envase de vidrio. La letalidad encontrada en envase de vidrio es mayor que el envase de hojalata, esto debido a la retención de calor que tiene el envase de vidrio durante el tratamiento térmico de calentamiento en el pasteurizado de puré de tomate. Por ende, me va a llevar a una letalidad acumulativa, más elevada en el envase de hojalata. Siguiente. De igual forma, el valor de cocción tiene el mismo comportamiento que el valor de letalidad para ambos procesos, ¿no? En el envase de vidrio es mayor debido a la retención de calor durante el proceso de pasteurizado. Siguiente. Ahora, viendo los parámetros de transferencia de calor, el valor de cocción durante el proceso, en esta gráfica me determina que no tienen una influencia significativa durante el proceso pasteurizado, ¿no? Ambos tienen los mismos comportamientos. Quiere decir que este factor no influye mucho en el comportamiento del valor de cocción. Por ende, como pueden observar, a menor temperatura se obtiene valores de cocción más elevados, debido a que se requiere un mayor tiempo de tratamiento térmico para poder llegar a la letalidad acumulativa requerida. Siguiente. De igual forma, el comportamiento de factor de calentamiento o velocidad de transferencia de calor es más elevado cuando la temperatura del sistema es mayor, ¿no? Siguiente. Igual, el factor de inercia se ve disminuido
de manera algo significativa o no muy relevante cuando la temperatura se va incrementando en el proceso pastorizado. Siguiente. De igual forma, el valor de transferencia de la constante universal de transferencia de calor se ve influenciada, ¿no? A mayor temperatura, este factor, sí, correcto. ¿Hay más? El auditorio tiene abierta algunas preguntas para los expositores. Queda abierto el diálogo. ¿Alguna aplicación práctica a nivel nacional para el mercado local o para exportación? ¿Dónde se aplica esto? Bueno, como he mencionado en un principio, este se enfoca en la optimización del proceso de pasteurizado del puré de tomate, ¿no? La aplicación en sí es en la industria, ¿no? En la industria se puede aplicar el modelo para poder optimizar su proceso pasteurizado. Y en sí el beneficio sería tanto para el consumidor como para el industrial. El industrial se ve reflejado en un incremento de su productividad y esto también incrementa un poco también o reduce sus costos y aumenta sus utilidades, ¿no? Con respecto a los costos de producción. El consumidor se ve beneficiado porque le ofrecen un producto que es alterado de manera mínima por efecto de temperatura y eso hace que la retención de los nutrientes sea mayor, ¿no? El aporte nutricional del producto va a ser mayor en estos productos, ¿no? Y también quiero resaltar lo último que me faltó explicar, ¿no? Hay también procesos o tecnologías que se van innovando. Por ejemplo, si este proceso o a este modelo se le aplica un sistema de agitación vertical o axial, se va a hacer más óptimo, ya que esta agitación vertical o axial va a hacer que la penetración de calor convectiva va a ser mayor, ¿no? Y por lo tanto el tiempo de tratamiento va a ser más corto, ¿no? Al igual también, últimamente en los años se está eligiendo optar por los sistemas de trabajo a altas presiones, ¿no? Los sistemas HPP conocidos, ¿no? Que son tecnologías que no requieren temperaturas. Si esa tecnología lo que hace es inactivar el microorganismos mediante la utilización de altas presiones, ¿no? Aproximadamente una aplicación de 600 megapascales, ¿no? Que es una presión elevadísima, lo cual inactiva el microorganismo y le da al producto una vida útil prolongada, ¿no? Esta tecnología cabe resaltar que inactiva ciertas bacterias, ¿no? Como la salmonela, los vibrios, ¿no? Y estudios que actualmente se están desarrollando aplica también aplicaciones de temperatura y presión a la vez, los cuales le dan una menor temperatura y una mayor presión para atacar bacterias más patógenas, como este caso de Clostridium botulinum. Bueno, mi pregunta iba más a la aplicabilidad de esto en la industria y el mercado local y extranjero. Esto se está aplicando, esas fotos que muestra usted de esa planta de fabricación, ¿son aquí peruanas, locales? Actualmente la industria, para ser sinceros, haciendo un sesgo del mercado, haciendo, ¿no?, una recolección, la industria normalmente lo que hace es un estudio de letalidad genérico, es decir, la industria antes de validar sus procesos, es decir, el elegir el microorganismo adecuado, el cual someter mi tratamiento térmico, no es uniforme en todos los productos. Por ejemplo, si hablamos de un producto que es netamente puré de tomate, se puede escoger al Bacillus coagulans como una bacteria objetivo para poder eliminarla. En el caso, si mi producto es una ensalada mezclada con otros aditivos, ya mi pH de repente puede sufrir una variación, ¿no? Y en este caso, mi bacteria objetiva ya no va a ser el coagulans, sino va a ser otra bacteria en la cual se tiene que determinar los parámetros de termoresistencia, ¿no? Para poder yo elaborar ya mi modelo de optimización de proceso, ¿no? Sí. Una preguntita más sobre el punto que ha hecho el ingeniero, ¿no? De acuerdo al tipo de producto que vas a elaborar, determinas cuál es la bacteria que puede afectar a ese producto, ¿no? Y en función a esa bacteria se determina el tratamiento óptimo. Entonces, ¿estos equipos son importados o son nacionales? Son nacionales. Solamente es cuestión de determinar cuál es el tiempo requerido para alcanzar la letalidad y poder inactivar la bacteria. Solamente es cuestión de operatividad del equipo. Porque el punto central es lo que dice el ingeniero, ¿no? Si yo desarrollo un trabajo de investigación, es tratar de buscar una aplicación práctica. Y obviamente tú estás mencionando de que con al haber optimizado este procedimiento,
estás optimizando tu productividad, reducción de costos, incremento de margen. No se ha hecho el cálculo de qué implicancia tendría esto en el costo del producto. El costo Viene afectado por el uso de la energía térmica, ¿no? El costo de energía térmica es uno de los factores más importantes, ya que el consumo de energía térmica se va a ver disminuido durante el proceso de tratamiento térmico, ¿no? De repente la industria hace un tratamiento térmico sin saber la letalidad de su producto a un tiempo, digamos, de 40 minutos, de 35 minutos, ¿no? Y si yo optimizo el proceso, me doy cuenta que solamente requiero 25 minutos o media hora para poder inactivar la bacteria. Es decir, esa diferencia de tiempo de aplicación de temperatura va a hacer que el consumo de energía sea menor y se va a ver reflejado en mis costos de insumos, ¿no? En todo caso, ¿no? En costo de energía térmica, ¿no? Y en todo caso, si trabajo 8 horas por turno, es decir, mi batch de producción va a ser mucho mayor, ¿no? Me va a cortar tiempo de procesos, ¿no? ¿Hay más? Okay. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.